Hola, hola, ¿cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Criemos con Andrea. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que es un poco muy delicado, pero creo importantísimo poder compartirlo, expresarlo y sobre todo sacarlo a la luz, porque es sumamente importante. Aunque lamentablemente es un tema muy tabú, porque hoy en día vivimos en un mundo con demasiada información, pero que al mismo tiempo esa información hiere muchas sensibilidades. La maternidad es un proceso que es muy sensible y estamos también en un proceso de aprender a maternar mejor, mejorar muchas cosas de las que vivieron nuestros ancestros, vivimos nosotras mismas incluso, como mamás, como papás, y por lo tanto en este periodo de aprendizaje nos sentimos vulnerables porque tenemos muchas ganas de hacerlo bien, pero al mismo tiempo podemos equivocarnos por falta de información y de conciencia. Y es por esto que quiero hablar del tema de ¿qué pasa si me separo de mi bebé? ¿Cuánto tiempo puedo separarme de mi bebé? Y si eso genera o no genera traumas en su vida. Así que bueno, bienvenidos a este capítulo que va a estar como un poco denso, un poco intenso. Mi intención no es herir susceptibilidades ni hacer sentir culpable a las mamás a las que les ocurrió o a aquellas que lo decidieron, tanto con conciencia como sin conciencia, pero es súper importante poder difundir esta información porque realmente es una información vital para la vida de el pequeño ser humano en formación. Entonces lo primero que quiero decirles es que agradezco sus comentarios. Estoy leyendo unos comentarios en YouTube que me dejaron demasiado feliz. Me alegra demasiado que el contenido que voy creando les sirva. Me demoré mucho tiempo en decidir cuál era el formato en el que quería entregar mis conocimientos, porque por otra parte también soy una persona con ambición, con ganas de crecer, con dos bocas que alimentar, y generar ingresos también se me hacía importante, pero en esta intención se lo dejé en manos de Dios y finalmente terminé decantando por hacer todo este conocimiento público y que ojalá en la medida en que esto pueda ir creciendo, esto también pueda tener alguna retribución económica para mí. Y lo digo porque se ocupa tiempo, el tiempo también es dinero, aunque lo hagamos gratis, el tiempo es dinero. Entonces, poder hacerlo gratuitamente para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo contenido valioso para ustedes, muy valioso. Necesito de su ayuda, de que me recomienden, de que me envíen este capítulo a sus amigos, a sus amigas, para que cada vez haya más personas y por lo tanto se pueda este podcast autofinanciar con ayuda de plataformas como YouTube y Spotify. Sin darle más la lata, los invito a que siempre me puedan dejar sus comentarios, sus dudas y así me ayudan a crear más y más contenido valioso para ustedes. Y bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de cómo el tiempo de separación puede afectar a los niños, cuándo un tiempo de separación realmente afecta a un niño y qué consecuencias puede tener eso en la vida de un ser humano. Entonces, lo primero que les quiero hablar, y es algo que yo lo repito mucho y no me quiero alargar tanto tampoco con el tema, pero lo primero que necesitan saber es que el ser humano no solamente tiene un periodo de exterogestación físico, sino también emocional, que ocurre de la mano con el desarrollo del cerebro. Nuestro cerebro más arcaico, como es la amígdala y el cerebro reptiliano, son los encargados de dar las primeras instrucciones en la vida de un ser humano, y el cerebro que está en formación es un cerebro como una masa Play-Doh. Y esa masa Play-Doh tiene instrucciones de cómo formarse, pero el interior de esa masa se va ordenando según las vivencias, los estímulos y las cosas que vaya aprendiendo del medio ambiente.
¿ya? Por ejemplo, un cerebro al que un niño se le enseñó que el color amarillo se llamaba amarillo, va a ser distinto que un niño al que se le enseñó que el color amarillo se llamaba verde. A pesar de que ambos son el mismo color, las redes neuronales internas codifican estos aprendizajes de una manera diferente, ¿ya? Y esto es como un ejemplo muy burdo y genérico, pero es para que sepan más o menos de qué va esto, ¿ya? Y por otra parte, el cerebro no solamente se moldea a través de las conexiones entre las neuronas, que cada vez que se fomenta una acción, por eso los bebés cuando los vemos chiquitos hacen una acción repetitivamente, o sea, toman la pelota, la tiran. Uno le vuelve a pasar la pelota, toman la pelota y la vuelven a tirar. Después otra vez. Entonces van probando en el día a día con las pequeñas cosas cuáles son las leyes del universo, cómo está funcionando el mundo. Entienden muchas cosas, matemáticas, física, lenguaje, desarrollo motor, cognitivo, etc. ¿Ya? Y por otra parte, el cerebro va teniendo una capacidad de aprendizaje más o menos propensa de acuerdo a las condiciones emocionales que rodean al niño. Se sabe por estudios científicos que un cerebro bajo estrés produce menos materia gris que un cerebro que ha sido criado con mucho amor y con mucha paz. El cerebro de un niño que ha sido acompañado con amor es notoriamente más grande que un cerebro de un niño que ha vivido negligencia, ¿ya? Solamente les quiero explicar esto para que no se entienda cómo funciona el cerebro, más no para decir que cuando dejamos a los niños durante un periodo de tiempo significa que abiertamente es un cerebro que va a crecer más pequeño, porque eso no es así. Pero, no obstante, sí hay repercusiones y de eso quiero hablarles. Cuando nosotros los niños son pequeños, los niños están en un periodo de formación vincular. Van formando especializaciones de vínculo, y cuando los niños son menores a 8 meses o 7 meses, esa especialización del vínculo, que aún no está tan desarrollada, que se empieza a desarrollar a partir de los 8 meses, de todas formas existe, porque el vínculo que tiene el bebé con la madre biológica es un vínculo químico, es un vínculo genético, es un vínculo cerebral, porque esos cerebros están comunicados más allá de lo que se pueda creer. Están conectados a través de impulsos eléctricos, energía que fluye a través de los cuerpos y hormonas que se van segregando, ¿ya? Entonces, cuando los niños son pequeñitos, no solamente a un nivel físico, sino que también desde el punto de vista espiritual, los niños comparten energía con la madre. Y esa energía debe preservarse idealmente sin interrupciones, para que la energía del niño pueda fluir libremente hacia la madre y la energía de la madre pueda fluir abiertamente hacia el niño. Este intercambio energético invisible corre sí o sí para todos los bebés sin excepción, ¿ya? Y todo esto que yo les estoy comentando no solamente viene de una creencia, porque sí, también es una creencia, pero viene de estudios más profundos espirituales como la antroposofía, pero también estudios en esterogestación, estudios estudios científicos de investigaciones cualitativas, también vienen de estudios del desarrollo en psicología, también vienen de las teorías del apego, de Melanie Klein, de Freud, etc. Y estas teorías enmarcan que también hay una energía o una pulsión o una unión o un lazo que se genera indeleblemente entre madre e hijo. Cuando una madre
por razones de salud, por razones que no pudo controlar o por razones que pudo controlar, se separa del bebé, el bebé, aunque no lo demuestre, la relación entre ambos se genera un corte energético. Este corte energético va a repercutir para siempre en la historia del niño. Porque, por una parte, el niño guarda en su memoria, como lo he hablado anteriormente, recuerdos que sí le generan ansiedad, angustia, porque está con personas que no conoce del todo, con lo que no ha hecho una especialización de vínculo, que no es su madre ni su cuidador, ni su otro cuidador principal que podría ser su padre, pero ni en ese caso el padre funciona para reemplazar a la madre. Después vamos a hacer otro video de la función del padre en el vínculo energético y emocional entre la mamá y el bebé. Pero cuando por razones que controlamos o no, por ejemplo, enfermedad de la madre, hospitalización de la madre, hospitalización de los niños, cualquier cosa que no haya sido voluntariamente, de todas formas el niño genera un trauma. Y ese trauma, mientras más chiquitito, más encapsulado queda en la memoria de ese ser humano. Mientras más grande, más conscientes somos y más cerca de la superficie queda. Se los voy a poner así. En constelaciones familiares, cuando nos ha tocado estudiar, no sé si ustedes conocen las constelaciones familiares de Bert Hellinger, que es un psicólogo alemán, él estudió que los traumas de la infancia, mientras más pequeños son los niños, más profundos y más difíciles de sacar son, más difíciles de sanar son, porque quedan después en la memoria muscular. Y esos traumas de la infancia no solamente pueden ocurrir como con una separación, también pueden ocurrir en el momento del embarazo, pueden ocurrir en el momento del parto, pueden ocurrir, por ejemplo, en la separación temprana, en el momento de haber llegado al mundo, etc. ¿Ya? Lo importante de esto es que ustedes entiendan que hay que intentar preservar el lazo entre la mamá y el bebé. ¿Cuánto es el tiempo razonable en que el lazo no se va a ver afectado por el bebé? Esos tiempos que nosotros pasamos con el bebé, nosotros los llamamos tiempo continuum. Esos tiempos, ese lazo continuo de continuidad, ¿ya? Hay un libro que se llama, ya no me acuerdo, pero se los voy a decir, pero ya cuando lo encuentre. Ese lazo de continuidad va a alejarse en la medida que el tiempo pase y el niño crezca. Por lo tanto, un niño al principio, cuando recién nace, no debe ser separado jamás de su madre. Y si se genera trauma, por ejemplo, si ha sido separado de su madre, por ejemplo, una vez que nació se lo llevaron 2 horas a la incubadora, ¡pum!, cortamos el lazo energético. Yo no voy a decir que ese lazo no se vuelve a reunir, pero la marca del lazo, del corte del lazo energético, ya queda impregnado en nuestra historia. Se los dice una persona que lleva años sanando un trauma que vivió uterino, un trauma de parto y un trauma posparto. Y eso para mí significó miedo a la carencia, miedo al abandono, dificultades para muchas cosas, tener el sistema nervioso mega alterado, etc. ¿Ya? Altos niveles de ansiedad, y eso lo podemos ver en muchas personas que sufren ansiedad, y eso se ha generado de formas muy arcaicas en el cuerpo. Sepan ustedes que cuando ocurre la separación con las mamás, empiezan a segregarse hormonas de estrés, que es el cortisol. El cortisol, lo que de forma saludable
funciona en el cuerpo para ponernos despiertos y alerta para actuar y responder a la necesidad que tengo. Si el bebé es pequeño, va a activar su cortisol para poder llamar la atención de la madre y que la madre vuelva, ¿ya? Para que el bebé aumente su nivel de cortisol cuando está sufriendo estrés. Y el estrés no necesariamente es malo, sino que es una situación incómoda. Entonces mamá viene y mamá calma, mamá da contención. El tema no es que no suceda el estrés. El apego seguro se genera en la medida que yo puedo acompañar a mi hijo en la situación de estrés, no evitarle el estrés, que quede eso súper claro. Acompaño a vivenciar el estrés. Pero si mi bebé es pequeñito y, por ejemplo, yo tengo que salir, generalmente los bebés pueden, desde mi experiencia, pueden aguantar periodos cada vez más largos de tiempo. Si, por ejemplo, tu bebé tiene 1 mes, tú puedes darte el lujo de salir 1 hora al día y hasta 2. Tienen 2 meses 2 o 3. Yo lo veo un poco así. Entre 2-3 horas, ya cuando tienen 4 meses, ya puede salir unas 4 horas, pero ya ahí el niño está al tope, el tope. Y cuando uno lo ve, que cuando uno vuelve, el niño se da cuenta, el niño pide tu presencia, demanda tu presencia. Y después ya no te suelta. Cuando el niño reacciona desde la sobredemanda de la madre, siempre eso responde a una carencia afectiva. Yo no quiero decir con esto, para que no se asusten, de que los niños tienen carencias afectivas. No, significa me haces falta mamá, ¿ya? Ese déficit de mamá que requiero llenar, lo pido a través de más contacto, porque mi sistema nervioso está alterado y yo requiero que estés más atenta de mí. Eso es algo que suele ocurrirle a los niños que a los 6 meses tienen que ser llevados a la cuna. Entonces los niños pasan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, son recogidos por sus madres y después se vuelven absolutamente demandantes de teta y después están toda la noche pidiendo teta y eso simplemente responde a un me falta mamá, me hiciste falta. Y eso, sobre mismo lo que estaba hablando en el capítulo anterior, responde a un trauma. Esta situación me estresó, ya no tengo tanta confianza que vas a estar, entonces te pido más, te exijo más, hablo y actúo desde la ansiedad. ¿Ya? Entonces, eso suele pasar, pero nosotros lo vamos regulando. Sepan ustedes que eso sí les causa ansiedad a los niños, con todo el dolor de nuestra vida, si es nuestra obligación, es lo que yo siempre digo. Hay cosas que lamentablemente no podemos cambiar y tenemos que estar en paz con esas cosas. Si puedes cambiarlo, si puedes emprender, si puedes hacer tu propio negocio, si quieres aprender, fantástico, pero si tú sientes que no va a cubrir con un emprendimiento, que eso tiene tiempo, tienes que seguir trabajando, bueno, seguirás trabajando y compensaremos la situación. Así como, por ejemplo, tenemos que compensar el hecho de que, no sé, estuvimos en una relación y el papá se fue. O, por ejemplo, tenía un trabajo y me echaron. O esas cosas son parte de la vida y tenemos que aprender cómo a sopesar. No vamos a darle una vida perfecta a los niños, pero vamos a entender, ¿ya? Pero si un niño pequeño que tiene menos de 8, de 9, 10, 11 o 12 meses, yo lo dejo porque me fui de vacaciones, me fui de viaje, tuve que salir por trabajo y me perdí 4 días, 5 días, ese niño, querámoslo o no, con intención o no, ese niño ha generado un quiebre en el lazo, un quiebre en la confianza y que además va a quedar en la memoria más arcaica y a menos que nosotros compartamos esa información con los niños para que ellos puedan hacerse cargo cuando sean adultos, jamás van a entender qué originó esa sensación de inseguridad. Cuando nosotros trabajamos en psicoterapia o trabajamos también con constelaciones, yo que me estoy formando como consteladora familiar,
vemos que muchos niños, muchos adultos dicen, pero yo tuve una vida feliz, a mí no me pasó nada. ¿A qué responde esta inseguridad que yo siento con mi pareja? Por ejemplo, que ahí es una de las primeras muestras del trauma de lo afectivo, lo vincular con mi figura de apego principal, que es la mamá. ¿De dónde proviene eso? Y resulta que en el genérico no vemos nada, pero después recabando información, vimos, por ejemplo, que, no sé, nos tuvieron que separar al nacer porque mi mamá tuvo un problema cardíaco y la tuvieron que llevar a la UCI y yo estuve 12 a 24 horas. O, por ejemplo, yo nací prematuro y mi mamá no la dejaron estar conmigo, no la dejaron cargarme y no pudo estar. Iba 4 horas al día a verme. Yo estaba, no sé, el resto de las horas solo. Entonces, eso, querámoslo o no, sí genera un trauma en los niños, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Por una parte, si tú eres mamá y tú vivenciaste esta situación, lo primero que yo te recomiendo es terapia energética y ayuda profesional para poder soltar las culpas, las penas, los dolores y las heriditas para avanzar en este camino y poder liberar esta situación tanto para ti como para tu hijo. Y por otra parte, si tú no tuviste esta situación, pero tú decidiste voluntariamente dejar a tu hijo pensando que eso no iba a tener mayores repercusiones en la vida de tu hijo, yo te recomiendo que esa información tú la guardes y la puedas dar a tus hijos cuando sean adultos, por si ellos en algún momento quieren entender su historia y entender alguno que otro dolor que pudiese no tener explicación en la adultez. ¿Ya? Si en general nosotros tenemos vivencias de mucho amor, eso puede repercutir de una forma negativa, pero a niveles muy pequeños probablemente, y a niveles muy personales y muy profundos. Como les digo, a lo mejor no van a tener explicación. Pero si nosotros, además de ese tipo de trauma, hemos tenido otro tipo de traumas, entonces podemos ir generando sintomatología un poquito más grave. Pero esto no solamente se genera por este tipo de traumas que pueden ser más circunstanciales. También se pueden generar traumas de otras formas. Así que lo que a mí me importa que se queden con esto es que estamos hablando de un tema muy específico, porque me he topado con esta idea en internet de que no pasa nada si nosotros dejamos a nuestro bebé y nos vamos, ¿ya? Y eso no es tan así, ¿ya? Eso tiene una consecuencia. Entonces, yo las invito, así que si tienen que tomar esta decisión, ojalá no lo hagan si no tienen la obligatoriedad de hacerlo. Y que ojalá si lo tienen que hacer, vayan con sus bebés para que las acompañen y no se vea afectado el vínculo. ¿Está bien? Porque después el vínculo lo reparamos. Es como las vasijas cuando hablamos de las vasijas chinas, que son más bonitas porque se reparan con oro, ¿ya? Pero igual están rotas, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, también se habla desde la antroposofía, proteger el entorno energético del niño es sumamente vital para su desarrollo armonioso. ¿Ya? Entonces, por eso también en el concepto, así se llama el libro, Concepto del Continuum, hablamos de la importancia fundamental de preservar ese ambiente, así como también dice Rosa Jové, ese ambiente preservado, de hábitat preservado entre mamá y bebé. Así que en la medida de lo posible, trate usted de no separarse de su bebé, a menos que sea por poco tiempo
Usted siempre dese sus tiempos para usted sin culpa. Si usted quiere salir una hora, quiere salir a tomarse un café con una amiga, salga. Mientras más grandecito su bebé, mejor. Van a haber momentos en que van a ser más aptos que otros. La crisis de los 8 meses no es el mejor momento para dejar a los niños, porque ahí sí están en un momento de mucha confusión y que necesitan realmente a las mamás. Ese es un momento de crisis. Y es como decirles, yo se los pongo así. Muchas veces le hacemos a los niños lo que decimos que no hay que hacerles a los adultos. Es como cuando le decimos, oye amiga, tu pololo te pateó en el momento que estaba ahí en el piso derrotada porque estaba ahí pasando por la peor crisis de tu vida. Lo mismo le hacemos a los niños si los dejamos abandonados, entre comillas, voluntaria o involuntariamente, cuando están en un proceso en que el mundo está cambiando, en que el cerebro está cambiando, en que no entienden nada, es que no saben si son ellos o son la mamá. Esto es totalmente nuevo. De repente descubrí que yo no soy mi mamá y que necesito descubrir el mundo. Entonces empiezan a sentir mucha ansiedad, se desesperan, quieren estar todo el tiempo el brazo, pero al mismo tiempo quieren descubrir. Es como un momento caótico y es absolutamente normativo. A todos nos pasa. Entonces, si queremos ser empáticos con los demás y decir, oye, qué vaca, ¿por qué no esperó que pasara la crisis para después, cuando tú estuvieras mejor, decirte, oye, terminemos, o terminamos, pero igual de todas formas te acompaño en todo esto que te está pasando, con amor, con cariño, en vez de patearte en el suelo en tu peor momento, por así decirlo? Ya estoy exagerando, pero es como una buena metáfora como para entender por qué también muchas veces yo siento que no somos tan empáticos con los niños, que las heridas que nosotros tenemos en la maternidad siempre las tiramos hacia afuera, como si fueran culpa de los demás. O sea, si yo me siento deprimida, es culpa de mi guagua. Si yo me siento triste, es culpa de mi guagua. Si yo me siento agobiada, es culpa de que es la maternidad. Y no es la maternidad. Es que tú llegaste a la maternidad sin saber cuidarte bien. Tú llegaste a la maternidad sin poner límites. Tú llegaste a la maternidad sin tener claro cuáles son tus ritmos. Tú llegaste a la maternidad sin saber cuidar muy bien de ti misma o sin darte prioridad o priorizar las cosas que son importantes para tu supervivencia en un momento de crisis. Entonces, 1.000.000 de veces culpamos a los niños, culpamos a la maternidad por algo que tiene más que ver con no haber tenido las herramientas que necesitábamos en la maternidad. Y eso muchas veces pasa por 2 cosas. 1, no nos hacemos cargo. 2, la sociedad nunca nos ha invitado a hacernos cargo. 3, esto jamás se enseña en ninguna parte. Estamos en un mundo exitista y por lo tanto el foco no está puesto en el crecimiento interior, aunque hoy cada vez se habla mucho más de eso, pero es súper importante entender que esto es un proceso. Entonces es mejor que vayamos entendiendo que la respuesta, como hablábamos en el capítulo anterior, la respuesta a este estrés y a estas emociones negativas no necesariamente están relacionadas con la maternidad. Y eso lo podemos ver en un ejemplo súper claro que a mí me encanta verlo. ¿Qué hace la diferencia entre una mamá que no quería ser mamá y su maternidad y una mamá que estuvo años buscando ser mamá y que ahora tiene a su bebé? Es que, pensando en que esa mamá no se le desencadenó un trauma de infancia siendo mamá y le dio depresión, como un caso muy tranqui, la mamá que no quiso ser mamá está pasando por cosas mucho más complicadas y elaboraciones profundas de heridas que una mamá que quiere ser mamá y que por lo tanto todo lo que hace el bebé y todos los sacrificios que tiene que hacer le valen 100% la pena, porque no se cansa tanto, porque realmente lo que nos frena son las emociones negativas. Así que les dejo esa reflexión para que lo piensen. Va a haber otro capítulo en el que voy a hablar
de cómo las emociones negativas nos drenan y son las responsables de la pérdida de energía que tenemos en la maternidad y cómo las creencias negativas impactan en la falta de energía que tenemos en la maternidad y también en cómo nos cuidamos, cómo está el autocuidado en la maternidad. La creencia negativa nos lleva sí o sí al punto de enfocarnos solo en lo malo y perder las oportunidades que tenemos de mejora en la situación, ¿ya? Entonces eso va a estar súper bonito y va a estar súper bueno. Espero que este capítulo les haya gustado, les haya servido esta reflexión. Ya saben, ustedes pueden hacer lo que ustedes consideren necesario en su vida, si quieren toman o no toman esta información, pero yo les comparto mis saberes de muchos años de estudio, de profundizar muchísimo en la vida espiritual, en la vida terrena, en el vínculo. Como psicóloga, les comparto este saber para que ustedes puedan tomar una decisión informada y a conciencia. Tanto si lo van a hacer como si no, ya es decisión de ustedes. Yo solo cumplo con entregarles la información bien digerida para que puedan tomar una decisión con calma y buena para ustedes. Así que les mando un abrazo. Recuerden que pueden seguir viendo mi contenido en mi canal de YouTube, Criemos. También pueden escuchar este episodio en Spotify y finalmente pueden seguir en mis redes, en Criemos en Instagram, en TikTok, Criemos con Andrea y también en nuestra página web www.criemos.cl, donde pueden encontrar muchísima información sobre porteo y exterogestación. Les mando un abrazo súper grande, un besito, se despide con mucho amor, Andrea.